Bien, bueno, Claudia, contanos un poco, ¿cómo están trabajando? ¿Reciben por allí información por parte del gobierno de la provincia de Córdoba? ¿Cómo es la metodología de trabajo en las escuelas? Bueno, primero empezamos como pudimos los primeros días. Hoy sí podemos decir que contamos con más recursos que por aquellos días del inicio de la cuarentena. Eh, la primer semanita, los 2, 3 primeros días, cuando la cuarentena todavía no era completa, que habíamos comenzado las escuelas, fue un poco más fácil para poder organizarnos porque nos podíamos ver. Y bueno, lo primero que tuvimos que hacer es decidir de qué manera llegábamos a nuestros alumnos. Creo que en la mayoría de los casos el recurso más común que en todas las casas los niños contaban era el teléfono. No podíamos, no podemos pensar que en todos los hogares haya una compu, por ejemplo, pero sí en la mayoría de los casos un teléfono. Así que la manera en la que se comenzó a implementar hoy y continuamos es a través de WhatsApp. Los docentes preparan sus clases y diariamente, hablo en el caso de nuestra escuela, diariamente los docentes le acercan a sus alumnos y a las familias las actividades a realizar. Por supuesto que cuando comenzamos a trabajar tuvimos que hacer muchos ajustes, entre ellos, por ejemplo, en la cantidad de tarea que le estábamos mandando a los chicos, ir regulando de acuerdo a los papás, y empezamos a chocarnos con realidades, como por ejemplo que eran pocos los papás que no tenían teléfono, pero que existían familias que no te contaban con ningún recurso tecnológico como para que de manera remota pudiéramos llegar. Y el aislamiento era completo, o sea que no nos podíamos mover. Luego de una reunión en la que asistimos al comité de crisis, yo asistí como representante de la UPC y manifesté entre una de las problemáticas, porque hay dos problemáticas que nos preocupan muchísimo en las escuelas. Primero, que a nuestros alumnos les llegue el alimento, porque la situación está cada vez más complicada, y la otra era cómo llegar con las tareas con aquellas familias que no contaban con ningún recurso. Y en esa reunión se acercó la gente de la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros, que en ese momento estaba su presidente, el doctor Pautazo, y el ingeniero González. Se acercaron para ver la posibilidad de llegar con internet a esos hogares. Así que quedamos en comunicación y en esas semanas continuamos hablándonos. En la semana siguiente, bueno, eh, obviamente que al no tener los aparatos necesarios, eh, era imposible llegar con internet, y aún así la cooperativa se mantuvo en la idea de ayudarnos, y nos ofrecieron las cuadrillas de su gente que tienen en la calle para acercar a las familias las tareas. Esto para nosotros fue una enorme ayuda, una enorme ayuda. Hay casi 25 familias de mi escuela a las que se les lleva, y a las que de a poquito se han ido sumando todas las escuelas de Morteros, y de esta manera podemos llegar, gracias al trabajo que está haciendo la cooperativa, podemos llegar a cada uno de nuestros hogares, y esto nos dio una enorme tranquilidad, porque en estas épocas es cuando se acentúan las diferencias. Yo decía que mientras algunos tenían clases virtuales, nosotros estábamos viendo de qué manera llevar un papelito a la casa. Bueno, de esta manera logramos que todos pudieran tener sus actividades en clase. Bueno, y desde ese momento y hasta ahora seguimos aprendiendo y seguimos trabajando y haciendo ajustes. Por ejemplo, nos encontramos con que familias con 3 hijos tenían un solo teléfono, entonces necesitaban que flexibilicemos los tiempos. Fuimos adaptándonos
al momento y a la necesidad de cada grupo familiar para hacer esto de la mejor manera. No es fácil, pero creo que lo estamos haciendo. Claudia, por ahí en la introducción a la nota decías algo muy importante. A ver, al principio, bueno, primero que para todos es nuevo, tanto alumnos, padres, docentes, no es nada fácil. Y también había otra preocupación, y hay otra preocupación en los docentes, que es, y sobre todo para ustedes los directivos, organizar también lo que tiene que ver con la alimentación de los chicos, que llegue la alimentación, porque también hasta cambió el servicio de Paycor y no debe ser para nada fácil para ustedes también este tema. Exacto, porque además conocemos que la realidad de muchísimas de nuestras familias ha cambiado, porque nosotros tenemos muchas familias que los papás no asistían al PAICOR porque el papá era albañil, porque la mamá era empleada doméstica y no necesitaban de esa ayuda del servicio PAICOR, y hoy por no tener, contar con ese dinero, están pasando una situación muy complicada, muy difícil. Nosotros lo planteamos porque vemos que el aumento de la necesidad es grande. Hemos hecho un trabajo junto con los docentes de la escuela, un relevamiento detallando cuál es la situación de cada una de las familias, y lo hemos presentado en la municipalidad para que ellos lo tengan, lo sumen a los registros que ya cuentan con las familias que se agregan por esta situación. La gente del PAICOR les hemos entregado, los primeros días han ido al comer, el primer día fueron a buscar vianda, luego han ido 2 o 3 días los niños a comer, y después se entregó un módulo más pequeño que dura aproximadamente unos 15 días, y ahora entregamos otro módulo que es para todo el mes de abril. Pero son un grupo. Hoy son muchas más las familias que están pasando por situaciones complicadas. Entonces estamos en constante comunicación. Las maestras están haciendo un trabajo maravilloso. Así como hay cosas negativas, hay cosas muy positivas. Creo que la relación entre los docentes y los padres se ha afianzado de una manera increíble. Los papás les cuentan a las señas la situación. Estamos en constante comunicación. A su vez, campañas que hace la gente y nos llama por teléfono preguntándonos por las familias, por cuáles son las familias que más necesidad tienen, y también llegar de esa manera por gente particular que está haciendo campaña. Nosotros tenemos esa ventaja de tener un registro de cuáles son las familias con necesidad. Uh-huh. Y me imagino que así como la realidad de cada una de las familias es distinta, por todo lo que comentabas anteriormente, también la realidad de cada uno de los grados es distinto. No es lo mismo para un papá de primer grado, que en algunos casos niños por allí tienen que aprender a escribir las letras, no es lo mismo tampoco sexto grado, que cuarto, que tercero. Me imagino que en algunos casos se presentará alguna dificultad más. Muchísimas. Y como vos lo decías perfectamente, primer grado fue uno de los grandes interrogantes. ¿Cómo? Había papás que ya habían tenido experiencia con otros hijos anteriores, pero había papás nuevos, y por ahí cuando mandábamos una actividad, la actividad, por ejemplo, decía escribo solito, y entonces nos preguntábamos con las señas, ¿qué entiende un papá por escribir solito? ¿Cómo hace este proceso? Entonces, bueno, las señas hacen videos que se los mandan por el WhatsApp, le damos aportes de imágenes. O sea, tratamos de darle todos los recursos como para que el papá pueda aprender a enseñar, si se lo puede llamar así. Clau, un gusto, ¿cómo estás? Hola, Damián, ¿cómo te va? Muy Bien. bien.
¿Se habla de que se podrá o no salvar el año, o por allí es muy apresurado? Es muy difícil porque no sabemos hasta cuándo va a ser esto. No Claro. sé si va a ser hasta el mes próximo, si va a ser hasta después de las vacaciones de julio. Yo creo que el año se puede salvar, eh, por supuesto, haciendo los ajustes necesarios, lo que va a implicar para el próximo y seguramente para el que viene y para el resto también. Claro. Esto vamos a tener que ir acomodándolo nuevamente, pero no creo que no se pueda lograr. Pero también dependemos estamos en una incertidumbre completa, no sabemos si va a ser la semana que viene que volvamos a la escuela, que de hecho no va a ocurrir, pero digo, puede ser dentro de 15 días, como puede ser dentro de 2 meses. Claro. Entonces, es muy distinto el panorama si necesito 15 días o 2 meses más. Claro. Y nadie te puede dar esa respuesta porque gracias a Dios hoy está todo bastante calmo, pero todos anuncian un pico de esta enfermedad que no sabemos en qué va a consistir ese pico tampoco. Claro. Y vienen los meses de frío, cuando lo conversaba recién con Marcelo, estando en la escuela, nuestros alumnos que salen constantemente de casa viven resfriados, por ejemplo. Entonces, vamos a vivir en una paranoia tremenda, porque si hay alguien que se resfría, si hay alguien que tiene una línea de fiebre, nos vamos a enloquecer preguntándonos qué le pasa a ese niño o a ese adulto. Ni lo dudes, sí, sí. Pensaba en las licencias de los docentes, por ejemplo, si nos empezamos a enfermar, cómo cubrir. Es muy complejo y muy incierto sobre todo. Claro. Con un semestre, suponiendo por allí, claro que en junio o julio arrancarían las clases, obviamente con el tema de se darían los contenidos esenciales, alcanzaría con un semestre? Si hacemos adaptaciones, sin adaptaciones no. Va a ser necesaria alguna adaptación de contenidos, que Claro. algunos contenidos pasen al año siguiente. Claro. Pero creo que antes de perder el año se puede hacer. Hay contenidos que pasarán para el próximo y vamos a estar todos en las mismas condiciones. Esto no va a ser una cuestión de algunos. Claro. Esto va a ser para todos, de la misma forma. Entonces creo que eso facilita ir haciendo las adaptaciones para el próximo año y no perder este. Ujú. Claudia, bueno, ya agradeciéndote este tiempo y bueno, la verdad que está bueno poder charlar de cómo están trabajando las escuelas, seguramente también cada institución por allí va trabajando distinto. ¿Ustedes están en contacto con otras escuelas? Sí, fundamentalmente las del mismo nivel. Nosotros, además de estar en contacto con nuestros docentes, también a través de inspección estamos en contacto, seguimos trabajando, seguimos estudiando. En este momento, por ejemplo, hay una actividad propuesta para los directivos desde inspección con respecto al tema de evaluación, que es un tema que también estamos viendo de qué manera vamos a evaluar todo este tiempo. Entonces, también nosotros de manera remota, pero con grupos de directores de la zona, estamos trabajando, leyendo material bibliográfico y haciendo posteriormente trabajos, ver cuál será la manera en esta oportunidad de poder evaluar todo lo que estamos haciendo cada uno desde sus casas. También hay una plataforma, que eso no lo dije, del gobierno provincial, una plataforma con la que podemos trabajar, tanto los docentes como las familias, podemos acceder cualquiera de nosotros y también se puede trabajar. A nivel nacional hay canales de televisión que también aportan programas educativos. Todos van sumando un poquito y todos vamos armando este rompecabezas y tratando de ir para adelante. Yo creo que lo bueno es que sigamos sigamos acompañando a nuestras familias y a su vez ellas nos acompañan a nosotros y no perder ese vínculo que es tan importante en estos momentos, de tanta soledad en casa, pero hay otras compañías.
Y otro de los temas por ahí que se está hablando, yo creo que por ahí lo veo muy difícil, hablar de o suponer cosas, si se van a dar clases en las vacaciones de julio, si se van a adelantar las vacaciones de julio, si se va a estirar el ciclo lectivo. ¿A ustedes les ha llegado algo de la provincia? No, absolutamente nada. En algunos momentos escuchás autoridades que hablan de esta posibilidad, en otros momentos a esas mismas autoridades las escuchás decir que es imposible suspender las vacaciones. Se me ocurre que ya estando son 2 meses para las vacaciones de julio, es muy poco el tiempo que nos queda. Tal vez volvamos después de las vacaciones de julio, y en las vacaciones de verano nuestros climas son bastante complicados como para tener a los alumnos dentro de las escuelas. Tampoco es imposible, puede ser una alternativa, pero en esto voy a decir algo muy personal. No creo que si en el verano, y Dios quiera esté todo bien, el gobierno se arriesga a perder meses de turismo. Porque es un sector en el que va a estar preocupado. No tenemos ninguna información, absolutamente nada nos llegó de manera oficial con un plan para lo que se viene. Y bueno, pero creo que es por lo mismo que lo que estábamos hablando nosotros. Las autoridades tampoco conocen hasta cuándo va a seguir esto. Entonces, si no sabemos cuánto es el tiempo de aislamiento, tampoco podemos saber para adelante qué organizar y qué preparar. Seguiremos, será un año de acomodarnos día a día. Bueno, sí, además, por ahí, claro, como para hacer una síntesis de lo que estabas comentando, por ahí uno preguntaba, digo, ya hablaste con Juan Manuel, digo, está claro que lo más importante es la salud, la alimentación y después salvar el año, ¿no? Eso está claro. Tal cual, tal cual. Es lo que nosotros planteamos como en esa reunión de crisis. Lo primero es que los niños les llegue el alimento. Eso es fundamental. Sin eso no podemos hablar de nada más. Después de lo que nos ocupaba, que era cómo llegar a todos, que nadie nos quede afuera en esta situación. Pero lo primero es lo social, y que también se logra, esa contención social se logra con estos grupos que tenemos ahora, con las familias tan fluidos. Bien. Claudia, agradecerte por estos minutos. Estamos a disposición, seguramente porque por allí los centros educativos, como decías vos, es el día a día, y para lo que necesitan, para la difusión, porque por ahí por momentos hasta fue muy cambiante lo del PAICOR, de cómo tenían que trabajar, de cómo tenían que entregar las cosas, porque también uno va aprendiendo día a día. Sí, los primeros días fueron complejos. Sí. Era un poco prueba de ensayo-error. Decíamos no juntarnos y no juntar gente, y después se juntaba gente en el PAICOR, después, bueno, entregar, la gente se juntaba en la escuela. La verdad que no fue fácil, hemos por ahí mandado un par de mensajes y intercambiamos un poco de cosas, pero bueno, estamos aprendiendo. Sí. La segunda entrega fue mejor. La organizamos por grados, entonces la gente fue a buscar sus módulos de manera mucho más espaciada, pero bueno, fue todo como consecuencia de haber cometido un error antes. Así que bueno, vamos probando, vamos haciendo todos los esfuerzos, que son muchas las personas que están haciendo muchísimos esfuerzos. No quiero dejar de nombrar, Juan Manuel, a las maestras integradoras que también siguen trabajando. Nosotros en las aulas tenemos muchos niños con integraciones, y las maestras siguen trabajando y adaptando las actividades que la seño del grado prepara para esos niños. Y en esto tengo que hacer una aclaración que me parece sumamente importante. Estos profesionales, las psicopedagogas que están trabajando, las docentes de nivel especial, las mutuales
les han cortado el pago y les han dicho que no van a cobrar en estos días de cuarentena. Y aún así, estas docentes están al pie del cañón trabajando junto con nosotros, a pesar de que las mutuales les han advertido que no les van a pagar. Así que es un esfuerzo muy grande y que quiero destacar de todas las docentes que están haciendo este trabajo, las docentes integradoras. Esperemos que el Estado intervenga. Ojalá, porque realmente están trabajando igual que todos los días y más, porque en estos tiempos no hay horarios, no hay días, y lo están haciendo de manera absolutamente voluntaria, porque tienen un vínculo con sus alumnos y porque no los van a dejar. Puro amor, lo están haciendo de puro amor. Bien. Claudia, muchísimas gracias por este tiempo. Te dejo un beso grande. A ustedes, chicos. Gracias, Claudia. Chau, chau. Chau. Allí pasaba Claudia Mainardi, directora del Centro Educativo Bernardino Rivadavia, charlándonos un poquito con nosotros para contarnos, bueno, la realidad de las